Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy, como siempre, tenemos tres temas, ahí les va el primero. Antauro suelto en plaza. Como ya todos sabemos, el fin de semana, otra sorpresa tras sorpresa en el Perú, que es tan entretenido, pues nos dimos con la noticia de que el INPE liberaba a el condenado Antauro Humala, básicamente y con sus argumentos porque el hombre había estudiado y trabajado lo suficiente como para conmutar la pena y permitirle la libertad. Obviamente hay mil teorías de que Castillo está detrás, que quiere asustar a la derecha para que entonces digan que no es tan malo Castillo. Uno ve como los de Marta Meyer, que es una ultra de derecha, diciendo, bueno, mejor que siga Castillo. Entonces uno dice, bueno, puede ser, pero en realidad tocaba. Y según expertos independientes como el ex ministro Pérez Guadalupe, efectivamente el INPE podía hacer lo que hizo. Pero ¿cuáles son sus implicancias? ¿Qué otras cosas pueden pasar? Escuchemos las opiniones de Juan Carlos Ruiz y José González. Juan Carlos. Lo primero es que esto es una demostración más de que el presidente Castillo no controla ni el INPE, ¿no? Porque estoy seguro que detrás de esta salida no estuvo él, ni siquiera no planificando, sino ni siquiera lo pensó. Juan Carlos, dos dedos de frente, si estuviese él y fuese él la mano que puede hacer eso en el Poder Judicial, en el INPE, bueno, lo primero que haría es más bien liberar a toda su familia de los Exacto. procesos que tienen. Dios mío, por favor, sí. Lo segundo es que es evidente que Antauro representa evidentemente una postura conservadora y ahora más pegado al fascismo y a una derecha bruta y achorada que a una versión de izquierda. Evidentemente es una versión fascistoide que va a salir a la calle a ser más crítico del presidente Castillo y probablemente incluso hasta de Cerrón, o de repente buscará hacer alianza con Cerrón. Entonces empezará un juego político que, digamos verdades, es lo que le toca al país. Es decir, está a la altura de las circunstancias históricas del país. Es decir, es la política de poca monta, que se merece un gobierno de poca monta, Y con oposición criminales de de poca poca monta. monta, y con oposición de Mira, poca monta. Es decir, ¿qué más podemos esperar de eso? ¿no? Juan Carlos, tú suscribes la opinión de Tafur, que de fracasar el gobierno de Castillo, de no terminar su periodo, el Perú podría radicalizarse y en una nueva elección en la que se presentara Antauro Humala contra Keiko Fujimori, ¿ganaría Antauro Humala? Yo no estoy tan seguro, porque Antauro Humala generacionalmente ya no está tan cerca de los jóvenes del país, que son los que van a definir una elección a futuro. Es decir, una cosa es lo que los medios te ponen, ¿no es cierto? Y lo que Exacto. recuerdan quienes vieron pues al Antauro que movió esos sectores de jóvenes en el sur del país, pero eso fue hace 15 años, ¿no? Se han olvidado de que, claro, el Antauro que sale, si bien sale con su chaqueta bien fashion, como comentábamos, y con su correa de cuero y su hebilla, ¿no? A lo cowboy, y parece que no le ha ido mal físicamente en la cárcel. El personaje ha estado haciendo ejercicios y todo bien, pero esa cabeza cana o no oculta la cantidad de años que han pasado y la desconexión con esa nueva realidad post-pandémica, además. O sea que Así es. políticamente no crees que Antauro en las calles, movilizando ciertas bases, haga una disrupción en el proceso político peruano como lo estamos viviendo en estos días, semanas, meses? Yo no creo, yo creo que la disrupción tiene que venir de otro lado, ¿no? Lo que va a hacer la presencia de Antauro es complicarle la vida a Castillo, porque claro, es mucho más elocuente y es mucho mejor fraseado que el presidente. Bueno, es muy difícil, es verdad, pero claro, tienes a alguien radical, ¿no es cierto? Entre comillas, igual de radical que el presidente, de sectores populares, vinculados a sectores populares, pero además de oposición al presidente en términos de pensamiento, entre comillas. En realidad, ambos son conservadores. Ahí va a haber puntos en donde se van a encontrar, en la radicalidad, en el que el Estado no funcionaba y no se fijaba en los sectores menos favorecidos, Sí. pero hay pues una vinculación distinta. Yo creo que Antauro en algún momento podría decir lo que dijo Cerrón, ¿no?
que es mejor hacer alianza con los fujimoristas que con los caviares, ¿no? O los progresistas, ¿no? ¿Y tú crees, Ahora, Oscar, claro. que ese ruido acicatearía a la derecha conservadora, aceleraría procesos en el Congreso, crearía mayores disrupciones en las industrias extractivas? ¿Puede haber algo de eso o no? Mira, hay tan poca preparación en la clase política nacional y empresarial que cualquier cosa los asusta. Para mí, en lo Mm. personal, Antauro Humala es algo así como un Che Guevara trucho, bamba, ¿no es cierto? O sea, Sí. para el Perú, que tú los tienes en las camisetas, todo, pero hace ruido, pero imposible que gobernara Cuba, ¿no? Entonces, hemos creado un monstruo. Y es, mamita, salió de la cárcel Antauro, salgamos corriendo. Y la verdad es que eso lo repite también la ultraderecha. Y el tuit que mencioné al principio de personajes como Marta Meyer, te dicen un poco que ellos sí se impresionan. Pero si nosotros Mm. empezamos a analizar qué es lo que tratamos de hacer en esta tribuna del podcast de Caricello, uno ve que realmente nunca ha tenido un peso gravitante, ni mucho menos Antauro Humala, y menos Mm. lo va a tener 15 años después o 17 años después cuando sale de la cárcel. Entonces, ¿pero qué sí va a dar titulares? ¿Para qué sí Y, sirve? ujú. Para el periodismo, cero análisis, que lo que quiere es vender diarios y tener rating. ¿Para eso va a Ruido, servir? ruido Definitivamente. político, ruido Exacto. político. Correcto. No, no, y preciso, ayer hubo una discusión muy interesante en CNN en uno de los programas dominicales sobre que el espacio que se le dio a Trump durante la campaña electoral fue lo que hizo que se generara su Exactamente. elección porque la prensa le gustaba el personaje y terminaron dándole publicidad gratis que le incrementó las bases en los sectores más radicalizados del país. Y por Exactamente. otro Ese es lado, mi punto. hay una cosa que hay que rayar en la discusión que tuviste ayer, Oscar, en Tierra Adentro sobre la tercerización en el sector minero. Fue una discusión racional. Los tres panelistas hablaban de los riesgos que implicaba, pero que había que resistir, lidiar, manejar, administrar las nuevas Claro, no, no reglamentaciones, llamaban al ejército para que tome el gobierno, ¿no? y ni a quemar las minas, ni a quemar a los trabajadores, sino Claro. hay una racionalidad en el país, que es lo que hemos subrayado en este podcast, que tampoco podemos ignorar, ¿verdad? Y nos vamos al segundo tema. Habla Cerrón. Tiene un poco que ver con lo primero complementariamente, porque miren, sale de la cárcel Antauro, Humala y Mm. Cerrón habla después de meses a un medio argentino y por supuesto rebota en el Perú y dice, entre otras perlas, nunca pensamos que el gobierno fuera tan malo, que el presidente fuese tan incompetente o cosas como preferimos unirnos al fujimorismo y a esa ala de ultraderecha contra los caviar que apoyar a los caviar. Es decir, ha desnudado o ha graficado su pensamiento primitivo, primario, básico, que ya le conocíamos, pero digamos, ya lo ha dejado en blanco y negro. ¿Qué dices tú sobre esto, Juan Carlos? Es tal cual, y eso lo hemos venido sosteniendo en el podcast desde hace más de un año, es decir, lo que significaba el triunfo de Castillo y por lo tanto de su alianza inicial con Cerrón, ¿no? De este triunvirato inicial que hubo en el poder, que ahora ha dejado Castillo Que más siempre solitario aún. dijimos aquí, Juan Carlos, con José, contigo, siempre dijimos que era por conveniencia, no era por Así es, convicción, que no eran amigos, la gente no creía en lo que decíamos y el que no tiempo te era da la sólido, ¿no? razón. Ujú. Exacto, o sea, el tiempo nos da la razón cuando creemos en algo así, así, y ha quedado demostrado. Además, después viene la expulsión de la vicepresidenta de Perú Libre, viene la pedida de renuncia del presidente a Perú Libre y estas amenazas del propio Cerrón, o sea, que han comprobado lo que dijimos hace tiempo Y y que pone, queda ahora más claro que nunca. y pone en evidencia las limitaciones intelectuales, ideológicas, políticas del propio Cerrón. Es decir, Así es. si Antauro es un guerrillero de maceta, como el perro chakra Exacto. aprista, sí. O sea, Cerrón es un revolucionario de zaguán, o sea, digamos, o sea, Exacto. tampoco es que amenace el sistema de una manera que se vaya a acabar el país, ¿no? Y Creo que nuevamente pone viene las el cosas en factor, contexto. José, y nuevamente viene el factor mediático. No es que le Exacto. echemos la culpa, y estamos hablando, yo soy periodista también, pero vamos, son los medios los que levantan, endiosaron a Cerrón, lo convirtieron en el hombre que hacía y deshacía cuando era falso, y ahora hacen o pretenden hacer lo mismo con Antauro Humala. Pero Estamos mal. dime una cosa, Oscar. Sale Humala de la cárcel. Cerrón ataca abiertamente al presidente y a los caviares y se declara fan y amigo de los pequistas.
¿qué significa el aislamiento, la soledad de Castillo? ¿Qué implica eso para el gobierno? ¿Qué implica eso para las políticas de gobierno? ¿Qué implica eso ante las promesas que discutimos ayer en Tierra Adentro sobre el cobre en el Perú y la posibilidad de que agreguemos cobre vía la construcción de refinerías y fundiciones con financiamiento blando norteamericano? ¿Qué sucede ¿Qué ahí? tema más complejo? Sí, ojo. Porque efectivamente si a eso, lo que muy bien has reseñado, le sumamos las abundantes pruebas insidiarias que están presentándose, yo, ojo, más allá de que hemos discutido acá, que creemos y seguimos creyendo que hay mucho clasismo y racismo contra la figura de Pedro Castillo y su gente, no podemos olvidarlo, obviar lo otro. Más allá de lo que diga una Keiko o un López Aliaga, por ejemplo, yo me baso en lo que dice un Ángel Páez, investigador reconocido de la República, que no es un medio pues de ultraderecha, y donde él ha hecho un recuento de los varios delitos que está cometiendo el entorno presidencial. Entonces, ante eso, todo el mundo se pregunta, ¿y por qué no cae? Y es que no hay una figura legal, y saliendo de la figura legal está digamos, el golpe de Estado que nadie quiere, pero no hay una figura legal que nos permita realmente salir de este entuerto. Entonces tenemos un presidente que siempre hemos dicho que es frágil, ¿no es cierto?, que es precario y que ahora está perseguido por la justicia, pero la verdad, yo no sé, Juan Carlos, y tú, yo no veo salida a este laberinto. Y no va a haber salida en la medida que se siga consolidando esta alianza conservadora en el poder. Es decir, si esta izquierda conservadora, esta derecha conservadora, ya hemos dicho que la izquierda y derecha ya no son categorías que nos sirvan para describir la realidad política. Ahora tenemos que hablar de conservadurismo versus progresismo. Los conservadores han hecho un pacto que les permite hoy controlar el Congreso y que les permite hoy controlar también el gobierno. Y este pacto conservador evidentemente está luchando contra algunas fuerzas, que implica controlar el poder político, contra algunas fuerzas fácticas, económicas, que se resisten a haber dejado el control de la normativa, de la institucionalidad política, porque obviamente se la quitaron, que son los grupos empresariales, y ahí, claro, tienen sus dudas, pero claro, como no te afecta tanto la economía y no te están destruyendo la economía finalmente y los negocios, y sigues haciendo negocios y sigues ganando plata, tampoco se convierte en un talón de Aquiles, entonces dejan que sobreviva. Y Es por otro, curioso, es curioso, Juan Carlos, porque el único país en el mundo que creo que se quedó sin gobierno por casi 2 años fue Bélgica, como la utopía de Moro. O sea, entonces el Perú es una utopía chácara, no hay gobierno. O sea, tampoco, ¿a dónde vamos? ¿Sí? ¿Me dejo Exacto. entender? pero no, y no hay salida inmediata en la medida que eso siga ese curso. Claro, ¿qué es lo que debería generar esperanza? Que existan nuevas generaciones, nuevos líderes, que empiecen a aparecer nuevos rostros, de preferencia un poco más ilustrados, que además se den cuenta que detrás de esa consolidación de bloque conservador hay negocios ilícitos e ilegales, y no me refiero a los montos solamente, sino me refiero a vínculos evidentes con mafias de tráfico ilegal que no están en los cargos de poder, sino que están detrás, Pero eso, financiando o sea, y bancando. creo que toca gobernar el verdadero Perú, ¿verdad? O sea, se está Exactamente, revelando un Perú, el Perú realmente existente, que es sobre lo cual hay que construir porque es lo que es, ¿no? Como dicen en exactamente, Cuba, ¿no? Lo Sí. único exactamente. difícil, efectivamente, coincido con Juan Carlos en el deseo, lo único que hace difícil avisorar, ver en el horizonte nuevos políticos que efectivamente puedan refundar la república o pueden adecentar la política es que esos políticos tienen que estar dispuestos a nadar en el lodazal en el que se ha convertido la política peruana. Y Correcto. eso es lo difícil. Y nos vamos al último tema muy rápidamente. Plebiscito a la chilena. Esta semana, amigos del podcast, el pueblo chileno, bueno, decide si aprueba o desaprueba la nueva constitución creada, redactada en este país del sur, pero la cosa viene complicada. En realidad, hasta las últimas horas, está ganando el no apruebo, y eso nos llevaría a un callejón oscuro que no sabemos dónde puede terminar, como para decir que en todas partes se cuecen habas. ¿O no, José González? Es así, más bien casi en 2 semanas, Oscar, es el 4 de septiembre, o sea, de este domingo, el siguiente. Así es. Y en las encuestas el 37% de la población está a favor
y el 47% en contra. Es decir, y no se cierra la brecha. El presidente Boric ha salido el fin de semana invocando a las mayorías para que voten a favor de la Constitución. Lo que pasa es que recuerda que en el plebiscito, luego de las protestas sociales estudiantiles en Chile, el 78% aprobó el proceso constitucional durante la presidencia de Piñera, y salió una constitución complicada, 400 y pico de artículos, que remece, cuestiona, asusta a un sector importante de la población, no solo el de los conservadores en la derecha que todavía existe en Chile, sino de las mayorías moderadas, porque cambia una serie de instructivos en términos de la economía, las industrias extractivas, la justicia indígena y tal. Sin embargo, la discusión, yendo ya granularmente, más allá de los números gruesos de las encuestas, es que quienes están en contra arguyen que el mal menor es no aprobarla y modificar la Constitución de Pinochet, que ha tenido 60 modificaciones, 60 modificaciones. Y quienes están a favor de la Constitución, que dicen que la aprueban y se comprometen a modificar una Constitución que recién está saliendo en 2 capítulos que resultan siendo delicados, como uno de ellos es la justicia indígena. Y una cosa y otro tema que me escapa, pero en todo caso no hay una salida muy sencilla ni muy simple. Si se aprueba es un problema, si no se aprueba es otro problema. Ya Boric ha dicho que si no se aprueba va a volver a llamar otro referéndum para modificar la Constitución modificada, para volver a pasar por el proceso. Todo ese proceso complica la situación chilena, que como el resto del planeta no está creciendo con el dinamismo del pasado y que enfrenta sus propias contradicciones. Totalmente de acuerdo. Y con eso le decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz les dice gracias por acompañarnos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en YouTube o Spotify. Salvo mejor opinión.